Es parte de la práctica y teoría de la informática. Los índices Kawik es un método que permite la búsqueda eficiente de las palabras significativas, palabras clave. Dentro de una lista de títulos, ¿no? Palabras clave dentro de una lista de títulos. Dado una lista de palabras a ignorar y una lista de títulos, debe escribir un programa que genere un índice Kawik, Keyword in Context, de los títulos. En este índice se debe incluir la palabra clave en mayúsculas, ¿no? En mayúsculas. Este índice debe estar ordenado alfabéticamente por esta palabra. Todas las palabras son potencialmente palabra clave, pero se tiene inicialmente un conjunto de palabras que deben ser ignoradas. Como por ejemplo, consideremos a las siguientes palabras a ignorar. Acá tenemos, por ejemplo, estas palabras, ¿no? De, la, en, el, su, y, las, se y qué, dice, ¿no? Son palabras a ignorar. La lista de títulos dice Juan de la Rosa, en el primer centenario de la independencia, ¿no? La cara india y campesina, en que se halla la riqueza nacional de Bolivia, ¿no? Entonces todo esto es una lista de títulos. Y esta palabra se ignora. Eso es lo que por lo menos nos menciona en esta primera parte. El índice generado es, dice, ¿no? Las misiones franciscanas de Apolobamba, ¿no? Esto ya viene a ser un índice, en el cual, como menciona acá, ¿no? En la descripción del problema, las palabras claves tienen que estar, dice, en mayúsculas. Esta, por ejemplo, es una palabra clave, por eso está en mayúscula, ¿no? Y además esta palabra clave tiene que estar dentro, dice, ¿no? Del mismo índice, ¿no? Que se refiere a todo esto. El resto, obviamente, acá está en minúsculas, ¿ya? Hay otro, por ejemplo, otro índice que se ha generado ahí, dice, ¿no? En que se halla la riqueza nacional de Bolivia. Esta también está en mayúsculas, es una palabra clave, ¿no? Dentro, ¿no? Del índice. Y así, ¿no? Fíjense que se ha generado básicamente toda todos estos índices, ¿no? A partir de estos títulos, ¿no? Eso es lo que por lo menos nos está indicando. Entrada. Entrada consiste, dice, en una secuencia de líneas. La cadena, aquí tenemos 2 puntitos, 4 puntos podemos llamar, no sé. Esto. Y dice, se utiliza para separar el conjunto de las palabras que deben ser ignoradas de la lista de títulos. Cada una de las palabras ignoradas aparece en minúscula, cada una en una línea. Cada título en una línea y consiste de una mezcla de palabras en minúsculas y mayúsculas. Las palabras en el título están separadas por un espacio. No habrá más de 200 títulos y 50 palabras a ignorar. Los únicos caracteres que existen son letras mayúsculas y minúsculas. Salida. La salida debe ser un índice Kawik de los títulos. Cada título está en una línea con una palabra clave, ¿no? Cada título está en una línea con una palabra clave que será parte del índice. Este índice Kawik debe estar ordenado alfabéticamente. Si hay más de una palabra clave, que es parte de un título, seguramente este título aparecerá más de una vez en el índice, mostrando en cada una a su respectiva palabra clave. Las palabras claves deben mostrarse en mayúsculas, el resto se imprime en minúsculas. Las palabras claves deben mostrarse en mayúsculas y el resto se imprime en minúsculas. A ver.
El ejemplo de entrada, un ratito, por favor. El ejemplo de entrada es esto, las palabras ignoradas, hasta acá, ¿no? Que es lo que delimita, dice, ¿no? En esta parte, ¿no? Se utiliza para separar conjunto de palabras, ser ignoradas, dice, palabras ignoradas, y esto es lo que me permite ya, ¿no? Indicar de que hasta ahí seguramente son estas palabras, ¿no? Que hay que ignorar. El resto ya vendrían a ser los títulos, ¿no ven? Eso es lo que nos indica el resto de los títulos. Ahora, cada título, de cada título, dice, en cada título, ¿dónde está eso? Decía que en cada título, bueno, cada título está en una línea con una palabra clave que será parte del índice. Ya. A ver, por ejemplo, este título que es Juan de la Rosa. Yo entiendo que a partir de acá, de esta línea, se tienen que generar índices, ¿no? Índices. El índice viene a ser la misma línea, pero con la diferencia, como nos indica, de que hay una palabra clave que va a estar en mayúscula y el resto en minúscula. Entonces, si vemos, por ejemplo, esta línea, Juan, este título, Juan de la Rosa, en el ejemplo de salida deberíamos ubicarlo. Acá está, 1. Aparte de que también podemos observar de que aquí está el otro índice. ¿Ven? Juan de la Rosa. Y aquí está Juan de la Rosa. ¿Qué diferencia entre estos dos índices? Que en este índice tenemos a la palabra clave Juan en mayúscula y en este otro índice a la palabra clave Rosa, que está en mayúscula. ¿Qué pasó con el resto? Entonces, por ejemplo, en el caso de la palabra de y la palabra la, son palabras que hay que ignorarlas, ¿no? Seguramente estas palabras, al estar dentro de estas palabras que hay que ignorar, entonces ya no se los toma en cuenta como palabras clave, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Juan, podemos observar de que no está en este conjunto de palabras, por lo tanto, este ya vendría a ser una palabra clave. Por lo tanto, el índice a generar de esto sería Juan en mayúsculas, ¿no? Y a continuación el resto, todo en minúscula. Luego se verifica la palabra de, al ser una palabra que hay que ignorar, no se lo toma en cuenta. Vemos la siguiente palabra que es la. Vemos también acá de que sí se encuentra en el conjunto de palabras ignoradas. Entonces no se lo toma, no se lo considera como palabra clave. La siguiente y última palabra de este título es rosa. Y acá podemos observar de que no está en el conjunto de palabras ignoradas. Por lo tanto, esta viene a ser una palabra clave que hay que convertir en mayúscula y obviamente con el resto en minúscula, ¿no? Con el resto del título. Y es este, ¿no? Entonces, de este título se han generado dos índices, que son estos dos. Acá, por ejemplo, si vemos, no sé si alguien podría indicarme cuántas palabras claves tuviéramos ahí. 3. ¿Cuáles vendrían a ser, Williams? Primer centenario e independencia. Correcto, ¿no? De esta línea son tres palabras claves, ¿no? Primer, centenario, independencia. El resto de las palabras están en el conjunto de palabras ignoradas, ¿no? Que hacen de que estas palabras ya no puedan ser consideradas como palabras clave. Entonces, de este título se generan tres índices y vamos a poder ubicarlas acá. A ver, ¿dónde está primer acá? Es este, ¿ven? Aquí está. El siguiente índice es con la palabra clave centenario. Y aquí está. El otro es con la palabra clave independencia. Si buscamos ¿dónde estamos por acá? ¿No? ¿No? 3. Y no hay más, ¿no? No hay. Si buscamos líneas que empiezan con la palabra en,
que vendría a ser este, nada que ver, es este, uno de ellos, el índice 1, después es este, 2, en el 3, ¿no? Y no hay más, ¿no? Y de este lo propio, ¿no? De acá seguramente igual obtenemos 3, ¿no? 3 palabras clave. ¿Listo? Entonces, ese trabajo habría que realizar, ¿no? Ese trabajo habría que realizar. Bueno, entonces, ya viendo que a partir de cierto título se van a ir generando los índices Kawik, ¿no? La cosa es ahora mostrar, ¿no? De manera ordenada, pero en función a la palabra clave, dice. Por ejemplo, si vemos todos estos índices de Kawik, podemos observar de que, obviamente, el primero en ser mostrado acá es el índice de Kawik, donde tenemos la palabra clave Apolobamba, ¿no? Y este, obviamente, está comenzando con la letra A. A continuación, el siguiente índice, fíjense, es Bolivia, ¿no? Y está con B, ¿no? El siguiente, ¿no? Y podemos observar, fíjense, campesina, y dice cara, centenario, franciscanas, y si observan, sí se están mostrando estos índices de manera ordenada, pero en función a la palabra clave, ¿no? Aquí está A, B, C, C, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R y listo, no hay más. ¿No es? Bueno, entonces, esta primera parte creo que no hay mucho problema, ¿no? En poder leer esto. Ya, y lo podemos almacenar en alguna estructura, porque aquí lo único que eh, estas palabras clave, o sea, no, estas, si se dan cuenta, simplemente va a ser para verificar, ¿no? Si las palabras del título están acá o no, para considerarse como palabras clave. Eh, Ahora, así como hemos podido observar de cada título se generan los índices, ¿no? Los índices. Entonces, debe haber, ya debe haber alguna estructura que me permita hacer esto. Y, por ejemplo, en un ejercicio de la clase anterior hablábamos de una cola de prioridad, ¿no? En el cual, por ejemplo, se almacenaban los datos, pero en el momento de eliminar los elementos de esta cola de prioridad, estos siempre les devolvían, ¿no? Los elementos, ¿no? Con cierto criterio, ¿no? Cierto orden, ¿no? Siempre los más pequeños, por ejemplo, ¿no? Sin necesidad de estar ordenándolos, por ejemplo, ¿no? Es una gran ventaja. Pero hay una estructura, ¿no? Hay una estructura que también me permite realizar ese trabajo. Por ejemplo, hemos visto en el material, ¿no? Estructuras de datos como, por ejemplo, el set, ¿no? Que hace referencia a conjuntos, y el tree, que hace referencia al uso de un árbol, ¿no? Árbol. Y hay una estructura denominada, por ejemplo, ¿se puede observar lo que estoy escribiendo en la pantalla? Hola. Sí, licenciado, se ve. Licenciado. Ya. Esta estructura, no sé si lo han visto, bueno, han tenido que ver porque han tenido que hacer correr esos programas, ¿no ve? ¿Se acuerdan de este? ¿Qué tal? Trimap, hashmap. ¿Recuerdan? Sí, Lizan. Ambos, por ejemplo, tienen la particularidad de poder almacenar un par, una dupla, en el cual el primer elemento se le denomina llave o denominado key, ¿no? Que lo voy a abreviar con este símbolo. Y el siguiente viene a ser el valor, ¿no? El value o valor. En el caso del hash map, lo propio. Tenemos un key o llave y tenemos un valor. ¿Por qué les estoy mencionando estas estructuras? Porque resulta de que acá en la salida
indica, ¿no?, de que la salida se tiene que mostrar de manera ordenada y este orden va a estar en función ¿a qué? A la palabra clave. Ahora, entre el trimap y el hashmap, más allá de poder almacenar una dupla, ¿no?, donde tenemos una llave y un valor, resulta de que en ambos la llave es un elemento único dentro de toda la estructura. Y el valor puede ser un valor que puede repetirse si hubiera el caso dentro de la estructura, pero esta llave no, esta llave es única, ya es única, que puede ser un número, puede ser una cadena, ¿no? Pero que está asociado a este valor y es único. En cambio, el valor puede repetirse. La pregunta para ustedes, ¿qué diferencia más allá de manejar una dupla de llave y valor entre el trimap y hashmap, ¿no?, que vienen a ser lo mismo? ¿Habrá alguna diferencia entre estas dos estructuras? Licenciado, según lo que leí es que una de ellas lo ordena. Correcto. ¿Cuál crees que lo ordena? El trimap. Sí, muy bien, este trimap. Este trimap va ordenando, ¿ya?, los elementos que se van almacenando el trimap, ¿no? Estos, como indica su compañera, estos ya tienen un orden, ya tienen un orden, y este orden está en función ¿a qué? En función a la llave. Es decir, que todo elemento que vamos almacenando en el trimap, que tiene que estar, que tiene que ser un par, donde tenemos la llave o la clave y el valor, a medida que vayamos almacenando, automáticamente este trimap lo va organizándolo, ¿no? Va ordenándolo, pero en función ¿a qué? A la clave. Si fueran números, ¿no?, seguramente acá lo va a ir organizando, ¿no?, todos estos datos que hemos ido almacenando en el trimap en función a la llave, ¿no? Seguramente si este tiene por defecto un orden ascendente, será pues a partir del 1 en adelante, ¿ya? Y si fueran letras, seguramente igual, ¿no? De acuerdo al abecedario, ¿no? De acuerdo a ese orden, ¿ya? En el caso del hashmap, obviamente no cuenta con esa bondad, ¿no? Es decir, que no tiene un orden, ya no hay un orden, ya no hay un orden en este caso. Y en el hashmap, a medida que ustedes van almacenando los valores, entonces estos automáticamente ocupan, ¿no? Ocupan esa ubicación, ¿no?, que han logrado obtener a medida que se han ido almacenando, ¿no? Es decir, que respeta el orden en el cual se han ido almacenando en el hashmap. En cambio, en el trimap, a medida que van adicionando, se va reorganizando, ¿no? Se va reorganizando, pero todo esto en función a la llave, al key. Ahora, esto lo podemos asociar a, a esto, ¿no? A esta salida. ¿Por qué? Porque tenemos palabras claves dentro de estos índices de Kawik, como dice, ¿no? Y estas palabras claves tranquilamente podrían llegar a ser la clave, ¿no? La clave. Y el valor vendría a ser básicamente todo este índice en el cual ya tenemos incluida la palabra clave. Por ejemplo, de acá, Juan de la Rosa. Por ejemplo, si vamos a utilizar nuestro trimap, ¿no? Entonces, será de la siguiente manera, ¿no? Vamos a tener nuestro trimap por acá. Y como hemos mencionado, de esta palabra se generan dos índices. ¿Cuáles vendrían a ser, por ejemplo? La palabra clave de esta vendría a ser Juan. Entonces, lo tomamos como la llave, ¿no? El key. Entonces, aquí anotamos, por ejemplo, a Juan. A Juan. Listo, eso va a ser nuestra clave. ¿Cuál va a ser el valor? El valor va a ser todo
todo el índice, en este caso, esto, ¿no? Entonces aquí vamos a tener Juan en mayúscula, y esto, el resto, en minúscula, ¿no? De la Rosa. ¿Listo? De la Rosa. Y ya. Listo. Entonces, por un lado tenemos el valor y por otro lado tenemos la clave, ¿no? El key y en este caso el valor, que viene a ser toda la línea, ¿no? Al cual ya se la denomina el índice. Por ejemplo, ¿cuál sería el otro índice? El otro índice va a ser Juan de la Rosa, pero Rosa va a estar en mayúscula, ¿no? Entonces, esta palabra clave vendría a ser la llave, ¿no? El key de este par. Entonces, acá nuevamente tenemos a Rosa. Y a continuación, como el índice o valor va a ser todo en minúscula. Y la palabra clave Rosa en mayúscula. Así. Listo. Entonces, de esta forma se van a ir almacenando en el TreeMap, ¿no? Y seguramente esto, después de haber analizado este título o esta línea, pasamos ahora a leer la siguiente línea, del cual se tiene que hacer el mismo trabajo y seguramente a este TreeMap podemos ir almacenando, ¿no? Esto va a ser nuestro repositorio donde vamos a ir almacenando. Pero a medida que vayamos adicionando los elementos, estos se van a ir reorganizando, ¿no? Hasta tener un orden. Y este orden en función a la clave. Por ejemplo, ahorita ya estuviera ordenado, ¿no? Tenemos J, ¿no? De la palabra Juan, R, de Rosa, ya tiene un orden, porque el orden obviamente va en función a la primera letra. Por ejemplo, de acá, de esta segunda línea, el primer índice será en el primer, ¿no? En mayúsculas y el resto, ¿no? En minúsculas. Eso viene a ser este. Entonces, significa de que después de haber analizado esa línea, va a ser, ¿no? ¿Dónde estamos acá? Aquí va a ser. ¿Cuál es la palabra clave? Primer. Entonces acá vamos a tener a primer. Esa es la palabra clave. ¿Y el valor cuál va a ser? En el primer centenario, nos dice, ¿no? Entonces aquí va a ser en minúsculas, en el primer, en mayúscula esto ahora, ¿no? Primer. Así. Y el resto en minúscula, ¿no? Centenario. Puta, qué rollo. Ya. Así. Centenario. Ay. Ya. Centenario. Todo en minúscula. Y, bueno, puntos suspensivos, ¿no? Entonces, sería de esta manera. Ni bien ingrese a la estructura, y esto automáticamente se va a reorganizar. Por lo tanto, este elemento que se ha adicionado en el TreeMap, en función al valor, al key, ¿no? Al key, en función a este primer elemento denominado llave o key, va a adoptar una nueva posición dentro del TreeMap y lo va a ordenar
Entonces vendría exactamente a ocupar exactamente esta posición. Entonces va a ser primero Juan, luego va a ser primer, y luego vendría a ser Rosa, ¿no? Porque el orden va en función a esta clave. Y si vemos, seguramente en la salida tendría que estar primero Juan, luego va a aparecer primer, y luego Rosa tuviera que estar como último, ¿no? Y da, ¿no? Juan, ¿no? Aquí está, ¿ve? Primer y Rosa, ¿no? Entonces, esta estructura me permite hacer ese trabajo, ¿no? De almacenar, y bueno, en función a esta clave, ya se va reorganizando. La clave tiene que ser único. El valor, bueno, pues dependiendo del caso, podría llegar a existir alguna similitud o se puede repetir, pero la clave obviamente no. ¿Y qué pasaría si en alguna línea nuevamente encuentro a la palabra clave Juan? Entonces seguramente en el momento de poderse adicionar, ¿no? Lo vas a reemplazar. Es decir, Juan va a existir, pero bueno, el valor se va a reemplazar por el siguiente, ¿no? No me permite, eh, no permite tener repetidos, por si acaso, ¿no? En cuestión a la clave. ¿Listo? Entonces, no sé si se entiende más o menos lo que hay que hacer, ¿no? Es un trabajo que parece, eh, eh, digamos, en la forma como lo hemos, lo hemos anotado acá, parece nomás simple, pero la idea es ahora hacer ese trabajo, ¿no? El trabajo de analizar este título, ¿no? Analizar la línea, ¿ya? No sé si por ahí tienen algún comentario. Buenas, Lice. Creo que todo quedó muy claro y creo que sí es una buena manera para resolverlo, ¿no? Ya, entonces, a ver, procederemos hasta ya a ver cómo podemos encaminarlo, esta solución. Eh, Voy a compartir el... Ya. Entonces acá es donde vamos a... Acá vamos a crearnos ya el proyecto. De datos 3 le pongamos. Dice... uy, ¿cuál era el número de problema de este índice, de este ejercicio? Era el 1382. Ya. No sé si se puede ver, ¿está bien el tamaño de fuente? Bueno, supongo que está bien, no dice nada. Sí, Lick, está bien. Bueno, yo lo veo normal. Eh,
Ya. Nos definiremos inicialmente entonces este trimap. ¿Por qué estamos eligiendo el trimap? Básicamente porque nos permite organizarlo, ¿no? Por esa razón. ¿De acuerdo? Eh, ya, trimap. Es una clase genérica, eso significa de que acá nosotros tenemos que indicar de qué valor o tipo de dato va a ser la llave, el key, ¿no? Y de qué tipo de dato va a ser el valor. En ambos casos, ya, en ambos casos podemos notar de que van a ser cadenas, ¿no? En ambos casos vienen a ser cadenas. Que, bueno, no necesariamente son cadenas, por ejemplo, pueden ser números con cadenas, cadenas con números, objeto, un objeto con alguna cadena, o sea, dependiendo de lo que ustedes vayan a definir, ¿ya? En este caso va a ser de tipo string, la llave, y por otro lado va a ser el valor también de tipo string. Trimap, ¿ya? Y listo. Así. Ya. Eh, ahora, esto va a ser donde vamos a ir almacenando, ¿no? Después de haber hecho un análisis de cada título. Pero también necesitaríamos alguna estructura para poder almacenar estas palabras que van a ser las palabras ignoradas, ¿no? Que no hay mucho que trabajar con estas, ¿no? Tampoco nos indican de que tengan que estar ordenados y nada por el estilo. Entonces podríamos elegir alguna estructura para almacenar estas palabras, ¿no? Que podrían ir desde un array, un linked list, un array list. Entonces, podemos ir por el más array, un array list, y nos van a permitir almacenar, por ejemplo, cadenas. Y le vamos a dar un nombre a esta estructura que nos va a almacenar las palabras ignoradas. Entonces, palabras ignoradas. Ahora sí. Ya, palabras ignoradas. Ya. Esta es, por ejemplo, new. Y acá va a ser de tipo string. Listo. Ya tenemos estas dos estructuras. Y a continuación empezamos a hacer la lectura ahora, ¿no? Seguramente, de acuerdo a esto, nos dan primero las palabras ignoradas. Cada palabra está en una línea. Y hacemos la lectura hasta que encontremos estos 4 puntos, ¿no? Esos 4 puntos que estamos mencionando. ¿Ve? Entonces, acá nos definimos de tipo string una línea le llamaremos, ¿no? Un título, ¿no? Título viene a ser, ¿no? Título, ¿vale? Y acá le punto next line, listo. Ya, ahora, while, vamos a leer entonces primero, por ejemplo, sería while mientras el título, punto equals, ¿está bien? Si anotamos así, equals, y acá ponemos estos 4 puntos, ¿no? Ya, mientras, también si anotamos así, sería mientras no sea, ¿no? Título, mientras no sea estos 4 puntitos, ¿no? Mientras el título no sea igual a estos 4 puntitos,
¿Qué tenemos que hacer? Leer las palabras ignoradas. ¿No ve? Esto se entendería de esa manera. Leemos el primer título, primero verificamos. Acá estamos indicando si el título no es a estos 4 puntos, entonces significa de que estamos haciendo la lectura de una palabra ignorada, ¿no? Cuando leamos como, bueno, esto, ¿no? Esta línea, ¿sí? Esta línea. Bueno, acá no es título, ¿no? Ya, entonces línea, nosotros llamaremos línea. Mientras esta línea, no sea estos 4 puntos, entonces significa de que son palabras ignoradas. Y cuando se lean estos 4 puntos, significa de que hemos terminado de leer las palabras ignoradas. Por lo tanto, acá ya se ha leído esta línea y por lo tanto la vamos a almacenar en la estructura que nos hemos definido, ¿no? Palabras ignoradas, punto, y tenemos el método add, donde ahí ponemos la línea que hemos leído. ¿Listo? De esta manera. Y a continuación, en línea, volvemos a leer, ¿no? Nextline, así. Entonces, esto ya me permite hacer toda la lectura, mientras no encontremos estos 4 puntitos. ¿De acuerdo? Hasta ahí, por ejemplo, podríamos mostrar palabras ignoradas. No es la manera, pero sí se puede ver, ¿no? Acá, por ejemplo, bueno, que no es necesario leer todo, ¿no? Podemos colocar, digamos, digamos, ¿no ve? No sé, hola, digamos. Y ponemos 4 puntos y ¿no? Termina. ¿Ya? Termina de leer las palabras, encuentra los 4 puntitos y automáticamente estamos mostrando, ¿no? Y ya se ha almacenado, ¿no? Esa estructura sí nos está permitiendo almacenar. ¿Ya? Bueno, entonces está ahí, esto está ok. ¿Qué más? A continuación tuviéramos que leer ahora estas líneas, ¿no? Que para nosotros venían a ser los títulos. ¿De acuerdo? Estas líneas. ¿Ya? Entonces, empezamos a leer acá. While play.hasNext mientras haya datos por leer, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Leemos nuestro primer título, ¿no? Nuestro primer título. Ya, no sé, no creo que sea necesario volver a definir otra variable, ¿no? Sobre esta misma variable podemos leer, ¿sí? Entonces, en línea, va a ser igual a que, o le vamos a asignar, mejor dicho, lee.neckline. Acá ya estuviéramos leyendo exactamente esto, ¿no? Esta primera línea. ¿De acuerdo? Ahora, la cosa es de acá, ¿qué hacemos? Porque la idea es obtener palabras de esta línea. Obtenemos palabras y para que sean consideradas palabras clave, tenemos que verificar de que cada palabra, ¿no? O la palabra que obtengamos de esta línea no estuviera dentro de las palabras ignoradas. ¿No ve? O tenemos, en otras palabras, tenemos que agarrar una palabra y tenemos que ver si no se trata de una palabra ignorada. Si se trata de una palabra ignorada, entonces no se considera palabra clave. Y si la palabra no es una palabra ignorada, entonces palabra clave, ¿no? Una palabra clave. ¿Cómo hacemos ahora? ¿Qué sugieren? ¿Qué podríamos hacer? Porque un split en un vector.
Ya, ¿sí? Un split en un vector. Ya, positivo. Entonces acá nos podemos definir un vector. ¿De qué tipo tendría que ser? Tipo string, ¿no? ¿Qué nombrecito le damos a nuestro vector? ¿Palabras? Palabras, ¿no? Palabras, les llamaremos. Está bien si hacemos así, línea, punto, split. Y acá tenemos que colocar el criterio, ¿no? Con el cual se van a dividir, que en este caso sería cuando encontremos un espacio. Está bien así, ¿no? No, acá como cadena o como carácter tiene que ir en el split. Sí, Con 2 comillas. dos comillitas. Vamos a ver puesto, ¿no? Así. Así, ¿no ven? Listo. Ya está. Eh, ahí se supone que ya está, ¿no? Nuestras palabras. Podemos verificar. ¿Ya? Y aquí agarraríamos así. Listo. ¿Veamos? Ya. Acá tenemos una ya no importa, ¿no? Listo. Ahora aquí podemos colocar, no sé, hola, hola mundo. Listo. Y parece que en todo caso el split lo que ha hecho es por caracteres, ¿no? Carácter, carácter, ¿ve? No lo ha hecho como palabras. En el espacio. Acá. Ya, a ver, a ver, a ver, a ver. Ya. Hola, mundo de programación. Ya, gracias. Está bienísimo. Ya, está bien hasta acá. Ahora, lo que sí habría que hacer es lo siguiente. Acá en el problema nos indican de que, fíjense la salida, el único que tiene que estar en mayúsculas va a ser la palabra clave, el resto en minúsculas. Ahora, obviamente acá lo que hemos hecho no está todavía manejando eso, ¿no? No está considerando esa situación. Por ejemplo, si ponemos esto, una palabra clave por ahí, ponemos hola. Sí. Lo sigue almacenando todo así tal y como está. Entonces lo que podemos hacer es, antes de hacer el split, que todo esto esté en minúscula, ¿no? Para luego, posteriormente, identificar cuál puede ser la palabra clave y ponerlo en mayúscula. Y eso lo hacemos acá, ¿está bien? Punto to lowercase, así. Entonces lo que vayamos a ingresar ya lo va a convertir todo esto en minúsculas, ¿no? Y en el array palabra ya vamos a tener, ¿no? Esto, pero en minúscula. Listo, hasta ahí no hay problema, ¿no? Esto solamente era para corroborar simplemente de que tenemos ya en el array. A continuación, podemos obtener, ¿no? Cada palabra del array y verificar si está dentro de las palabras ignoradas. ¿De acuerdo? Entonces, podemos hacer un if donde, bueno, no, miento. Aquí vamos a tener que hacer así. Tenemos un for. Vamos a recordar este array, ¿sí? Este array. Y los elementos de ese array tenemos que ver si están dentro de las palabras ignoradas. Entonces sería palabras ignoradas, punto, contains, ¿no? Contains, verificar si está.
y agarramos el vector, acá le mandamos el índice. ¿Sí? La idea es ver de que esta palabra no esté, ¿no? O sea, si lo dejo ahorita, esto tal y como está, va a agarrar la primera palabra y va a decir, se encuentran las palabras ignoradas, y me va a devolver true, si es que esta palabra está, y me devuelve false si no estuviera. En este caso, la idea es que la palabra que vamos a buscar no está dentro de esto, no debe estar. Por ejemplo, en esto, la palabra Juan va a venir acá, va a buscar en las palabras ignoradas, y como no está, esa palabra es la que nos interesa, esa palabra hay que convertirla en mayúscula, y a continuación tiene que estar seguido de todo el resto, ¿no? Todo el resto del título, ¿no? De la línea. Y si, por ejemplo, leemos la palabra de, o bueno, vamos a agarrar la palabra de, ¿no? Que está almacenado ya en el array, agarramos de y va a preguntar, ¿no? Si está dentro de las palabras ignoradas. En este caso, sí se encuentra, ¿no? Sí se encuentra en el ejemplo de acá. Por lo tanto, me va a devolver verdadero, true. O sea, cuando está, me devuelve true y cuando no está, me devuelve false. En este caso me interesa cuando no está, ¿no? O si quieren, cuando esto sea igual a ¿qué? False. ¿No? Pero creo que sería mucho mejor si lo anotamos así. ¿No? Y esto para nosotros lo interpretamos indicando, ¿no? La palabra, si no está, no, si esta palabra no está dentro de las palabras ignoradas, entonces esa palabra se considera como palabra clave. ¿De acuerdo? Como palabra clave. Entonces, a ver, solamente con motivo de ver si realmente podemos identificar nuestras palabras claves, vamos a agarrar la palabra que se considera clave y la convertimos en mayúscula. Uppercase. Así. Corremos. Un poco para jugar con esto. Ahí, digamos, hacemos la lectura. Ya se está almacenando. Vamos a leer solamente esta línea. Está bien, ¿no? He identificado las palabras clave. Y de este título tenemos dos índices, ¿no? Entre esos van a estar, por ejemplo, dentro del primer índice va a estar la palabra clave Juan y en el segundo índice la palabra Rosa, ¿no? Que son estas dos de acá. Esta y esta otra. Esta última, ¿no? Está bien. Ahora, hasta ahí ya está, digamos, ¿no? Pero ahora la idea es que no solamente acá tenemos que mostrar Juan, tenemos que mostrar de la Rosa a continuación, pero todo en minúscula. Y en la siguiente tenemos que mostrar, ¿no? Juan de la, todo en minúscula, y luego tiene que venir Rosa. Ese trabajo hasta aquí, ¿cómo lo hacemos? Hasta ahí ya tenemos la palabra clave, identificado. Obviamente vamos a tener que concatenarlo. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Qué sugieren? ¿Alguien golpeó la puerta o golpeó para irse? Ya. ¿Qué sugieren? Entonces, hasta acá funciona, ¿no? Pero la idea es ahora que la palabra clave tiene que estar acompañado del resto, ¿no? De las palabras, pero todas en minúscula. ¿No ven? Ahora, por ejemplo, ¿ya tenemos la primera palabra clave? Sí, ya tenemos. Entonces, ¿qué habría que hacer? Agarramos la palabra clave y, bueno, pues alguien dijera, entonces agarraremos el resto, ¿no? Del array que falta por recorrer y lo empezamos a concatenar, ¿no? Con un espacio y el resto. Ya, bueno, no había problema. Tal vez
Incluso, como se trata de la primera palabra, creo que no hay lío, ¿no? La primera y el resto es concatenar, ¿no? Porque está todavía en el array. ¿Se ubican? Ya. No habría problema. Se ubican más o menos, ¿no? No habría problema. Es como que acá, por ejemplo, miren, tenemos la palabra ignorada, sí, tenemos la palabra ignorada, por lo tanto, de tipo string podemos definir el índice vamos a llamar, y en este índice tiene que estar la palabra, que está obviamente en este array, y está exactamente en esta posición, y esto hay que convertirlo en ¿qué? En mayúscula. Listo, ahí está, no hay lío. A continuación, ¿qué es lo que hay que hacer? Concatenar, ¿no? Podríamos pensar en hacer nuevamente un for, pero que esté a partir de ¿qué? De la posición i, sería de la posición i más 1, i más 1, y acá sería agarrar la palabra índice, así, ¿no? Y lo empezamos a concatenar, ¿no? Índice más, luego le vamos a poner ahí un espacio, y a continuación con la palabra, sí, esto vendría a ser un J, de esa manera. Sería más o menos esa la idea. Y después de haber hecho esto, ya podríamos, antes de almacenar en nuestro trimap, veremos cuál es el resultado. No creo que corra todavía del todo bien, pero a ver, veamos qué es lo que ocurre en nuestra primera instancia. Acá. Hasta ahí vamos a hacer la lectura. Ahí. Y listo. Ya. Para esta primera parte no hay lío. Fíjense, ya está. Y esto ahora lo podemos almacenar en el trimap, ¿no ve? ¿Qué pasaría ahora con la siguiente? ¿No? La siguiente. Por ejemplo, esto era poner for cuando estaba en la posición 0. Hemos visto de que obviamente es una palabra clave y bueno, ya hemos armado. En la siguiente iteración, cuando i valga 1, ¿no? Seguramente va a agarrar la palabra de y va a ver que están las palabras ignoradas, es decir, que acá me va a dar falso y por lo tanto no vamos a entrar al if. Vamos a iterar, vamos a pasar a esta otra posición del array, vamos a agarrar la palabra la, que también vamos a ver de que sí está, ¿no? O sea, acá va a determinar eso de que la palabra la está dentro de las palabras ignoradas, por lo tanto, pasa por alto y nunca entra al if. En la siguiente iteración va a agarrar la palabra rosa y ahí verifica si está dentro de las palabras ignoradas, obviamente no está, y por lo tanto, por esa razón acá, si se dan cuenta, ya esto, ¿no? Ya lo ha convertido pues en mayúscula, el índice. Pero la idea es ahora esta parte de acá, cómo armamos la cadena, el índice, porque ya tendría que venir por delante Juan, ¿no? Juan de la, ahí, y Rosa, y automáticamente, ¿no? Concatenarle, pero con mayúsculas, el resto con minúscula. Ahora, este es un caso, podemos llamar extremo, ¿no? ¿Saben por qué? Porque las palabras claves están en los extremos, ¿no? Es un caso, digamos, donde la palabra clave está al inicio y en el otro está al final, pero no necesariamente puede ocurrir esto, como en estos de acá, fíjense. La palabra clave ya no está al inicio, ¿no? Está acá. Acá hay otra palabra clave, y aquí está el final, por ejemplo, ¿no? Y en el resto, quiere decir. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Porque este for sí me ayuda, ¿no? Cuando la palabra clave está al inicio, porque luego es simplemente recoger el vector. Entonces, ¿cómo procedemos en ese caso? ¿Qué sugerencia tienen? A ver, ¿qué podríamos hacer? ¿Se entiende la idea más o menos de que lo que les estoy comentando? ¿Qué problema, digamos, ya se nos presenta?
Si bien era simple, ¿no? Ya hemos almacenado, hemos verificado que no sea palabra clave y demás cosas, pero ahora aquí está ¿no? El problemita, yo creo, ¿no? Aquí, que es básicamente armar, ¿no? Nuevamente el índice, ¿no? Es decir, la línea del cual hemos extraído palabras, pero ahora la idea es volver nuevamente a armar, pero armar bajo esta salida que nos indica, ¿no? Que en un índice, la palabra clave en mayúscula y el resto, ¿no? Y el resto dice en minúsculas. Por ejemplo, este de Apolobamba, tenemos tres índices. ¿Cuál es el otro índice? Por ejemplo, este es uno, este es el otro, fíjense, ¿no? La palabra clave está acá al medio y en el resto están todos en minúscula. Entonces, por ahí va el problema. Sugerencias, comentarios. ¿Qué dice el último que ha entrado a la clase? Hola, ¿hay alguien? Ya se han ido a dormir, chicos. Le- Podríamos llenar la palabra, o sea, el índice por else, pero tendríamos un problema si en la línea hay más de dos títulos, digamos, porque si llenaríamos por falso, llenaríamos dos palabras, dos líneas, pero si hay tres títulos, ya no serviría ella, porque otra vez hay que formarla con la tercera palabra. Eso, o sea, como tú indicas, la idea es armar, ¿no ves? Formar Sí, nuevamente la línea. la Y, línea. y en este caso de acá, David, ¿no ves? Con, sí, sí, La idea es esto, ¿no? Acá tenemos la palabra clave, pero aquí al inicio tiene que estar en minúscula y el resto. Acá, por ejemplo, tengo la otra palabra clave que el resto en minúscula. Esa es la idea ahorita. Esta es la cosa, armarlo. Armar nuevamente el índice, ¿no? El índice. Habría que tal vez recorrer nuevamente la raíz desde la primera posición hasta la posición donde está nuestra palabra clave y eso concatenarlo con la palabra clave y a partir de ahí otra vuelta, ¿no? Agarrar el resto, digamos. sí, sí, Como sí, que sí. tuviéramos que tener como tres fors, tal vez, un for que agarre todo lo que podría estar al inicio, ¿no? Tres fors, dos, ¿no? Un for que se encargue de armar todo lo que podría estar al inicio de una palabra clave que hemos encontrado, lo concatenamos la Y palabra todo lo que clave, esté a después. continuación, otro for que agarre a partir de esa palabra clave todo, ¿no? El resto, digamos. Sí, sí, sí. Sí, Así más pues, o menos sería, ¿no? sí, Esto, por exacto. ejemplo, aquí habría que hacer. A ver, ya muy bajo está esta cosa. Vale, a ver. Agarrando más o menos esa idea, aquí ya tenemos identificada la palabra clave y además tenemos la posición donde está. ¿De acuerdo? No. Aquí tenemos, ¿no? Hasta aquí. Si esto fuera verdadero, dice, entonces ya tenemos la palabra clave. Entonces, ya definimos nuestro índice, correcto. Aquí habría entonces que hacer un for para armar todo lo que puede estar al principio del índice, ¿no? Armar una cadenita y lo vamos a concatenar al inicio del índice. Después tendríamos que tener otro for para que arme todo el resto, ¿no? A partir de la palabra clave, lo que le continúa, ¿no? Es otro for para que vuelva a armar, ¿no? La palabra. Y luego, obviamente, ya tuviéramos el índice armadito. Entonces, a ver, ¿cómo sería entonces, chicos? ¿Cómo sería?
A ver, siguiendo esa idea, digamos, porque ahorita estamos tratando de hacer lo más fácil que se pueda, ¿no? Lo más fácil. Eh, ¿Me están acompañando o ya se han dormido, chicos? Seguimos, Lisen. Seguimos aquí. Moralmente, por lo menos. Sí, por eso creo que es preferible nomás grabar mi clase y listo, ya. Así lo ven cuando tenga aquí. Sí. No es porque es lo mismo. Ya, a ver. ¿Qué es eso? Ya. A ver, Pero ahí tiene un if que cuando i sea igual a j, recién concatena la palabra clave. ya. A ver, este for, digamos que se encarga de concatenar todo lo que está al inicio de la palabra clave. ¿Está bien? Sí. Ya, desde un J hasta dónde. Hasta I. Ese I que tiene ahí arribita el string, hay que Hasta ahí. guardarlo. Sí, Hasta sí. ahí. Sí, Ya. Menor ahí, ¿no ve? Correcto. Y aquí correcto. empezamos a armar. Ahora, tendríamos que tener alguna otra cadenita así, ¿no ve? ¿Qué lo podemos poner? ¿Inicio? Sí, Todo lo que viene a ser la primera parte. sí, Lisen. Todo lo que viene antes de la Ya, palabra clave. correcto. Inicio le pondremos. Inicio. Ya, inicio. Concatenada, bueno, que esté inicializado así en una cadenita vacía. Inicio. Está bien si lo hacemos así. Y sería ahora, ¿qué? La palabra, ¿no? Las palabras, ¿no? Del array. ¿Está bien así? Así sería, ¿no? Al principio, pero lo va a llenar con un espacio. Sí, sí, eso estoy viendo. Sí, sí. Pero, y al final, si lo ponemos igual al final con... Ah, pues ahí está bien, ¿no? Sí, al final tiene que Sí, ser, al ¿no? final sería. Sí, sí, Lisen. Lo va a concatenar, en el mejor de los casos, con la palabra clave, digamos, ¿no? Que va a estar al final. Ya, listo, ya está. Sí, listo. Ahora ya tengo la primera parte. Un for para la segunda parte, que sería este. A ver, así más o menos. De tipo string, final le ponemos. Al final no puedo, ¿no? Porque lo estaba agarrando con una palabra reservada de Java. Entonces, fin, así lo ponemos, fin, listo. Y, Se podría utilizar la misma variable. Saliendo del primer for, se suma la palabra, el índice, y luego otra vez ya abajo se suma otra vez con lo que sigue, con lo que resta de la palabra de la línea. claro, pero es que la línea lo hemos dividido y está en el vector. Mm, Entonces, claro, si lo juntamos simplemente va a ser sin espacios. En cambio, en este otro for, lo que yo quería es similar a esta primera parte, armarlo, digamos, ¿no? Todo lo que queda a partir de la palabra clave hasta el final, digamos. Más o menos esa era la idea. A ver, veremos. Acá, K, que vaya a partir del I, ¿no ve? Donde está nuestra palabra clave, I más 1, ¿no ve? Y más uno, sí, sí. Correcto. K, ahora menor, ¿no? Menor a la longitud, a la cantidad de elementos de la palabra clave. Listo. Ahora, esto aquí sería, digamos, fin. A ver, fin. Y ya. Ya, está bien así, ¿no? Tac. Así. Vamos a concatenar. Está bien, ¿no? Se supone que este final siempre va a ir después de la palabra clave. Entonces vendría a ser el espacio más eh, todo lo que lo continúa, ¿no? Aquí lo voy a poner acá. Listo. Ya tengo armado, digamos, esto. Ya. Y luego acá.
el índice, el nuevo índice. Esto es la palabra, esto ya no va a ser índice, ¿no? A esto le pondremos, ya es una palabra clave, pues. Entonces le llamaremos clave. Y le pondremos, ¿no? Sí, clave. ¿Ya? Y acá, está bien si bueno, a ver, tipo string, índice, y va a ser la parte del inicio más el key más el fin. Así. Pero, bueno, ahora tenemos los espacios correspondientes, sí, ¿no? Porque el inicio, fíjense que finaliza, por ejemplo, con un espacio. Listo. Acá. Luego viene la palabra clave. Y luego el fin, en este caso igual va a comenzar, en este caso, con un espacio. Entonces no va a haber problema y finalizaría ahí, ¿no? Y aquí índice. A ver. Veamos si esta cosita funciona. Ahí Tiene que dos. cambiarle el is en J por K. ¿Dónde? ¿Acá? Sí, ahí. Ya. Luego, nada más. Aquí me está observando, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué me dice ahí? ¿Por qué me está observando ahí? A ver. Bien, ¿no? Ya está, miren, tac y tac. Ya, a ver, leeremos la siguiente línea. En el primer, ¿no? Y el resto. ¿Qué les parece? ¿Está funcionando? Sí, dio perfecto. Ya. Bueno, esa parte, por ejemplo, es lo que nos permite armar, ¿no? Tanto al inicio y al final. Ahora, como ya tenemos acá el índice, la idea es ahora almacenarlo en nuestro trimap, ¿no? Pues acá en vez de mostrar, porque ahorita, por ejemplo, tal y como estábamos enviando, va a mostrar, ¿no? Así, en este orden, pero la idea es mostrarlo de manera ordenada, entonces aquí, esto lo voy a, bueno, esto de acá primero lo finalizaré, porque esto está corriendo, debía ser correr, miren, varias veces, ¿no? Aquí, ¿ven? Listo, creo que ya está todo. Chao, ya. Ahora aquí la idea sería en cada uno de estos, ya hemos armado aquí el índice, este índice tuviera que irse a nuestro trimap. Trimap punto, la forma de guardar elementos es mediante el puts, y ahí nos indica, ¿no? Que el primero tiene que ser un string, que el segundo tiene un string, pero el primero siempre es la clave. La clave va a ser nuestra palabra, ¿no? En función de esa palabra teníamos que trabajar. Entonces, ahí se va aquí. Y el siguiente vendría a ser todo el índice, ¿no? La palabra índice que nos hemos definido. Índice. Listo. Y esto va a ir almacenando de esa manera. ¿Vale? Ya, y esto obviamente acá. Saliendo del for, ahí podríamos ver si realmente, ¿no? A ver, de manera así, rústica vamos a mostrar, ¿no? Porque no es la manera, ¿no? A ver, corremos el programa y listo. Agarramos, a ver, hasta acá. A ver. Ya. Y ahí está, por ejemplo, ¿no? Se está almacenado de esta forma. Tenía inicialmente 2, ahora tenemos, fíjense, centenario, hasta aquí 1. Y luego tenemos independencia. Y Juan, primer, Rosa. Y a ver, ¿está en un orden?
tiene que estar ya en un orden, ¿no? Un orden. El primero, fíjense, la clave es centenario, y este es el valor, todo este es el valor. La segunda es con I, está ahí. Luego la siguiente es con J, está bien, ¿no? C, D, E, F, G, H, I, J, luego viene K, L, M, N, O, P, ¿está? P, Q, ¿no? Q, R y listo. Está bien, ¿no? Bien, sí, ya lo he ordenado en función. O sea, ya está ordenado. Y todo en función a la clave, ¿no? A la clave. Listo. Parecería que esto ya está, ¿no? Claro, ahora la idea es mostrar como nos piden en el programa, ¿no? Así. Entonces esto ya parcialmente ya está corriendo. ¿Y dónde deberíamos demostrar al final? Acá tiene que ser, ¿no? ¿O no? No, ¿no ve? No puedo Fuera mostrar del... fuera del while. Williams. ¿Sí, no? Sí, Acá. licenciado. Ahí. ¿Cómo mostramos ahora el contenido, por ejemplo, de un trim-up? Hay varias maneras de hacerlo, pero digamos hay una forma más, tal vez amigable, es mediante un for. Y el for, se han debido dar cuenta, hay varias maneras de poder manejar, ¿no? Aquí están, fíjense, en sus plantillas. Este es lo tradicional, por ejemplo, ¿no? Que se maneja. Pero hay esta otra forma, esta de acá, fíjense, por medio de un iterador. Un iterador es como si fuera un índice dinámico para poder mostrar el contenido de una estructura. En este caso, fíjense, de lo que vienen a ser palabras ignoradas, como viene a ser un array list, este tiene su propio iterador. Y también se lo puede mostrar de esta manera, el contenido, por ejemplo, de ese array list, y no necesariamente ser un for y un get, digamos, ¿no? Que es como que obtener los elementos de una posición. Acá, por ejemplo, existe otra forma que es esta. Y esta forma es la que, por ejemplo, podríamos acceder acá. Por ejemplo, aquí voy a llamarle índice. Week, le voy a llamar así, ¿les parece? Esto va a ser como nuestra... lo que tenemos que mostrar, ¿no? El índice Kawik, ¿ya? Es como si fuera una variable. Y esta variable es lo que se muestra. Esta variable va a tener va a llegar a adoptar valores de nuestro trimap, ¿no? Entonces aquí nosotros le damos un conjunto de valores para que este índice Kawik vaya tomando, ¿no? A partir de una lista, si ustedes quieren, ¿no? De un conjunto de valores, este índice Kawik va a ir agarrando el primero, lo vamos a mostrar, y en cada iteración va a agarrar el segundo, y lo muestra, y así. Para eso le tenemos que dar ese conjunto de valores que lo vamos a obtener a partir del trimap, ¿no? Trimap.values, ¿no? Entonces, al hacer esto, este ya me devuelve ese conjunto, ¿no? Esa colección, ¿ya? De valores, es decir, me va a... Esto es lo que nos va a dar, todo un conjunto de esto, solamente de puro valores, esto, así. Y este índice Kawik va a ir tomando cada uno de esos valores. Entonces acá ya podemos mostrar, ¿no? El índice Kawik, así. Listo, y con esto ya tendría que mostrarnos. Ahora, obviamente aquí no creo que muestre del todo por la razón de que, a ver, no va a mostrar, ¿sí? No va a mostrar, ¿no? Y aunque siga diciendo no va a mostrar, ¿por qué? Porque ahorita estamos con el hashnext. Y este hashnext, fíjense que está acá. Y esto es que, ¿no? Mientras haya datos que leer, entonces va a seguir procesando.
Y como la lectura de datos es a partir de un del teclado, entonces resulta de que ni bien terminamos de ingresar esto, el hashnet sigue, ¿no? Suponiendo de que hay más datos que todavía hay que leer, ¿no? Más datos que hay que leer. Y por más de que introduzca, haga enter y lo que sea, no vamos a salir de este while. ¿Ya? No vamos a salir. Entonces, en este caso, para probar realmente, es una de dos, o lo mandamos al patito para ver qué es lo que nos sale, o simplemente para ver realmente si está nomás funcionando como corresponde, es hacer uso, ¿no? Como alguna vez les había comentado, de un archivito de texto con el cual le vamos a enviar, le vamos a alimentar de datos a nuestro programa. ¿Qué podemos llamar acá? Un texto. A ver. Save. Ya, aquí. Texto.txt. No es aquí, ¿no? ¿En dónde tiene que estar? Acá. Ahí y aquí es el nombre. Aquí. Y es donde vamos a almacenar, por ejemplo, todo esto. Ahí. Es decir, que nuestro programa le vamos a alimentar ya con un archivo de textos, con un archivo de texto. Y acá, obviamente, sí hay final de archivo, ¿no? Porque este archivo lo va a ir leyendo línea, y va a decir, mientras haya datos que leer, y fíjense, va a llegar acá, lo lee y ya no hay más que leer, ya ha llegado al fin de archivo. Y ya no, y automáticamente el programa finaliza ahí, ¿no? Y va a mostrar el resultado. ¿Listo? Entonces, acá, lo que tendríamos que hacer es este cambio, ¿no? Que alguna vez también ya habíamos visto. Ahí lo que hacemos es lo mismo, ¿no? Lo mismo, pero el input de los datos ya no va a ser por teclado. Esa parte de acá simplemente lo cambian por lo siguiente. Hacen un new file. Acá, entre comillas, file con mayúsculas, ¿no? Porque es una clase. Acá ponen, por ejemplo, texto.txt. Listo. Ahora, obviamente, marca error porque como se trata de manejo de archivos, entonces, uno, hay que llamar a la clase, ¿no? Al paquete IO, ¿ya? Por un lado. Y por otro lado, como se trata de manejo de archivos, hay que también hacer uso de lo que vienen a ser los throws, ¿no? Por si, digamos, el archivo no existiera o hubiera algún problema en el momento de hacer la lectura. Y listo. Ahora, para enviar al patito no lo puedo enviar de esta manera, ¿no? Solo lo estamos modificando para poder verificar cómo corre realmente acá localmente, ¿no? Localmente. Ya cuando quieran enviar, entonces esto habrá que borrar, y esto nuevamente volver a habilitar esta parte, ¿no? Y listo, ni sin olvidarnos de que esto hay que cambiarlo por el main, y obviamente acá, entre los paquetes que tienen que ir, será menos esto, ¿no? Menos este paquete IO, ¿no? A ver, veremos si funciona esto. Y ahí está, ¿no? Fíjense, ya está. Y esto sí podemos comparar con lo que tiene que salir acá. Ahora, una cosa es lo que localmente corre y otra cosa es que el Don Patito nos acepta, ¿no ve? Aquí está. Son 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 líneas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Está bien hasta ahí. Ahora lo único que habría que comprobar es esto, ¿no? Polobamba, Bolivia, Campesina, Cara. Está bien, ¿no? Por lo menos acá pinta de que se asemeja a la salida que está esperando. ¿Lo ven? Ya está. ¿Se ubican? Ya sale. Y bueno, también, como podrán ver, el programa finaliza, ¿no? Fíjense, ya finalizó. Hace un momento, antes de hacer la lectura del archivo de texto, antes, esto seguía en rojo, ¿no ve? Había que necesariamente terminar el programa a partir del botoncito, ¿no? Haciéndole clic ahí. Pero ahora, como lo hemos alimentado de un archivo, entonces esto ya finaliza. Y listo. Bueno, localmente sí está bien. Lo que podría ocurrir tal vez ahora es que
Las estructuras, ¿no? Puede ser que demoren cierto tiempo, ¿no? En recorrer, en obtener el dato. Estamos haciendo uso para armar, ¿no? Para armar el índice, estamos haciendo aquí uso de dos fors, ¿no? Tal vez eso podría provocarnos demora en el tiempo, ¿sí? Podría ser tal vez una causa por el cual podría no aceptarnos, no sé, ¿ya? Entonces, ¿qué pasaría ahora si no nos acepta, por ejemplo, ahí? Mm, una opción podría ser así como lo hemos trabajado, ¿no? Haciendo el split y ir armando. Entonces, otra alternativa, ¿no? Otra alternativa, porque esto se nos ha hecho nomás, digamos, simple, pero otra alternativa, ¿saben cuál sería? Tal vez la otra alternativa sería agarrar la línea, ¿no? La línea, e ir analizando, pues, ¿no? Ir de manera, ¿se acuerdan? En sí entonces decían, ¿no? Extraer las palabras, les decían, ¿no? Y había que ver hasta dónde hay un espacio, aquí hemos encontrado un espacio, muy bien. Por lo tanto, podemos o haber armado la nueva palabra, ¿no? Carácter a carácter, o hacer un substring, tal vez, ¿no? Para decir, perdón. Ya. Como les decía, ¿no? Ir sacando las palabras tal vez con un substring y bueno, tengo la palabra y a continuación el resto ya lo puedo simplemente concatenar, digamos. ¿No ve? Eso, digamos, nos ayudaría en qué sentido, que ya no estuviera haciendo uso de este for y de este otro, obviamente, ¿no? Que obviamente van a influir en tiempo, ¿no? En tiempo. Al final, si se puede observar, esto es, digamos, el grueso, digamos, del algoritmo, ¿no ve? Y acá tenemos un for, esto nos va a dar un n, acá tengo, ya sea por cualquiera de estos, también voy a tener un n, y la complejidad vendría a ser un cuadrático, ¿no? No sé si realmente nos influirá mucho en el patito, ¿no? Para ver si nos acepta o no. Como les digo, si no nos aceptara de esta forma, entonces habría que hacer un análisis ya sin hacer uso de hacer un split y demás, simplemente ir extrayendo, ¿no? Palabras, haciendo uso tal vez de substrings, e ir armando el resto, ¿no? Entonces, sería un trabajito un poco más morosito, no sé si se puede llamar esa palabra, se lo puede tener así, pero sí trabajar con índices, ¿se ubican? Porque va a ser una palabra y hay que decir en tal posición hasta tal posición y la siguiente de tal posición hasta tal posición y se puede ir armando también, ¿no? Pero habría que tener mucho cuidado con el manejo de los índices, ¿no? Eso sería una alternativa. Muchachos, no sé si tienen algún comentario, sugerencia. Hello, ¿hay alguien? Hola. Chile, que estamos aquí. Todo claro. Tú nomás estás, David, el resto creo que se han ido ya a dormir. Sí. Se ha El entendido, delegado nomás. licenciado. Se han dormido el Pues resto. claro, licenciado. Sí, le se ha desentendido. Se entendió Ya, muy bien, Lick. bueno, el trabajito, ¿no? Del este, ya. Yo creo que para ustedes, sigo vivo, dice ya. Ya, sigo vivo, ya, qué cruel, che. Tan mal estaba la explicación o el análisis. Sigo vivo. Ya, el trabajo de ustedes va a ser ahora el que esto funcione, ¿no? Que lo acepte. Tenemos media horita, a manera de participación. Ya esto lo voy a compartir en este momento en la plataforma, el código. A ver, bájenlo, descarguenlo y entrense al patito.
El problema es este, ¿no? 1382. ¿Ya? Y lo podemos buscar acá, ¿no? Problemas. Estaban, por ejemplo, en estos contextos, dice, ¿no? Tenían que loguearse